Te la regalo la ambulancia, ¿eh? Tengo que pasar por todo este tránsito así. Ahí está la salida. A ver qué vista hay acá. Miren lo que es la ciudad. Ah, acá es Balneario Camboriú. Esto es Camboriú. Nosotros pensábamos que era el que estaba atrás y no sé qué habrá sido de esa parte. Itapema tal vez. Balneario Camboriú. Nos llegamos. Bienvenido a Itajaí. Bueno, vamos a ir a hacer el trámite ese. No sé si pegamos una vueltita porque hace mucho calor y nos volvemos de vuelta para el camping. Supuestamente ahí es el shopping y ahí donde está la policía. Vamos a ver adentro del shopping, cosa rara. Bueno, vamos a ver si generalmente hacen pagar con tarjeta de crédito el estacionamiento, a ver si podemos pagar con efectivo. ¿Se apagó la moto? O no sé, la Moro viene otra vez fallando en baja, no sé qué es lo que está pasando. Si la nafta o qué. Ay, Dios. Mientras no haga volver y después de ahí vemos. ¿Qué bajo esto? Altura máxima 2 metros. Ay, qué calor. 13 real. ¿Tocó? ¿Se puede pagar con efectivo? Sí. ¿Dónde pagamos? Vamos a tener calle automático. Vamos por él. Bueno, ¿y la policía? Gracias. Gracias, obrigado. Bueno, ahí fuimos a aduana, que está ahí atrás, y nos dijeron que no teníamos que sacar turno, que tenemos que venir cuando se esté por vencer la visa, que sería el mes que viene, y ahí ya nos renuevan sin turno. Bueno, eso fue todo. Nos hicimos un viaje hasta acá para eso, pero bueno, no había otra manera de comunicarnos, llamamos por teléfono, no atendían y queríamos sacarnos la duda de eso. Al menos es fácil, tenemos que venir solo con el DNI y ya la renuevan automáticamente a 90 días más. Muy bonito el shopping, hermoso. Sí. Las personas muy predispuestas a ayudar también, te preguntan, te explican bien, esperan, toman la pausa. Sí. Uno se acelera a veces al querer explicar lo que uno quiere o necesita. Está bueno, es primero se te pone un poco nervioso porque te miran feo, pero después no, muy bien, la verdad muy bien. Hay que hacerse entender, así. No, pero vamos bien igual. Sí, muy bien por suerte. Itajaí es una ciudad portuaria muy importante. Y acá desde el shopping miren la vista que hay acá, impresionante. Miren lo que es eso, la cantidad de container que hay. Impresionante. Las grúas. Miren lo chiquito que es el camión a comparación de las grúas. No sé la dimensión si se alcanza a ver en la cámara, pero es impresionante lo grande que es. Bueno, volvemos para Bombiñas. Creo que ahora el regreso va a estar un poco más rápido, sin tanta gente en la ruta. Creo, no digamos nada. Una lástima que no nos atendieron antes el teléfono. La verdad es que no había tanta gente como para que no atiendan los teléfonos, pero bueno, tuvimos que hacernos el viaje hasta acá para consultar eso. Ahora ya sabemos eso y después en febrero directamente la venimos y la renovamos. Miren ese círculo que es hace no sé cuánto que no veo un circo tan grande. Marcos Frota. Miren los camiones que tienen. Wow. Todo bitrenes, ajá. 1, 2, 3, 4, 5. Qué impresionante. Debe estar muy bueno ese circo. Llegamos de vuelta. Un calor, pero un calor. Qué calor. No, yo no sé. Media baja de presión encima y estoy re mareada. Otra vez la Moro sigue fallando. No sé. Algo está jodiendo. Empezó andando bien con la bomba, perfecto, impecable, y después a mitad de camino empezó con una falla en baja de vuelta, justo a las 2000 vueltas, así que a revisar. Estamos cansados, pero bueno, tenemos que desarmar porque encima no sé si mañana ya dan lluvia de vuelta y tenemos que desarmar rápido y controlar.
ver eso, a ver qué pasa. No pasa nada. Sí, ¿qué pasa? A mí no me pasa nada, tranquilo. Lo que vamos a hacer es, por lo principal, estoy hablando con César, gracias César como siempre, el mecánico, nuestro mecánico amigo de Chajarí. Probar las bujías porque justo tiene una falla a las 2000 vueltas. Se probaba, puede ser una pérdida de bujía o bobina que esté molestando. Así que bueno, vamos a desarmar, probar la bujía y rogar que sea la bujía. Roguemos que sea una bujía. Trabajo. Y esa es mi cara a punto de descomponerme. Ni yo ni Lucas nos íbamos a imaginar lo que íbamos a pasar a la noche. ¿Qué es entonces? ¿Se encontró la solución? No, cambiamos la bujía, nada. Y yo estamos probando algo eléctrico. Bobinas. Estás probando, porque yo estoy descompuesta. Probando las bobinas y limpia contacto en todas las conexiones de la bobina. Y hay un drama eléctrico que justo en las 2000 vueltas corta y algo está pasando. Pero puede ser algo sulfatado porque la moto estuvo parada y acá hay mucha marecilla, bueno, todo lo del mar y qué sé yo, quizás sulfató, pero bueno, hay que encontrar dónde está. Aquí vamos, ahora corriendo donde la lluvia, todos los problemas. Bueno, después de varios acontecimientos, anoche Dani se descompuso. Lucas fue a comprarme algo para tomar porque estoy re descompuesta. Encima hace mucho calor. Ay, Dios. Me da unos retorcijones en la panza. Lo bueno que Lucas pudo encontrar, creo que encontró, el problema de la moto, que es un O-ring. Y bueno, yo no pude ayudar mucho. Ay, ojalá amanezca mejor. Tuvimos que ir a un lugar que se llama UPA 24, que es como una sala de emergencia aquí en Brasil, muy importante, está muy bueno saberlo. UPA 24 horas, están en casi todo Brasil, atienden gratis. Dani se descompuso anoche, no sabemos bien qué pasó, tenía retorcijones en el estómago, así que fuimos rapidito al UPA más tarde, ¿no? Ya era como la 1 de la mañana. Nos atendieron muy bien desde un principio. Te van clasificando según tus dolores, según cómo estés mal, te van clasificando y te van llamando. Así que la atendieron, le pusieron suero y ahora está durmiendo y no comió nada. No sabemos qué decir, dicen que es el agua, calor, de todo un poco. Si bien estamos acostumbrados al calor, pero no tan calor todo el tiempo, todo el día, mucho. Puede ser el agua. Continuando con el tema de que contábamos ayer, que fuimos a Itajaí, que volvimos, la moto fallaba. Anoche, antes de que vayamos al UPA 24 horas, me puse a desarmar la bomba, tranquilo, despacio, no podía con mi genio, y encontré que tenía, a ver, ya les muestro, unos O-ring rotos. Esos O-ring ahí, uno está roto y el otro no, y este gordito aquí está medio más o menos. Así que yo interpreto que puede ser que perdía presión o algo pasaba cuando la moto quedaba regulando y eso hacía que a las 2000 vueltas falle. Así que hoy tocó salir a averiguar, salir a buscar O-rings, conseguí, así que a desarmar la bomba de vuelta, que aquí lo tengo, a desarmarla de vuelta, probar cambiar los O-rings y a ver qué pasa. Esto desarmado la moto de vuelta, le entra a veces las mañas a la viejita. A desarmar la bomba de vuelta y probar cambiando los O-rings. Solucionado. Bueno, solucionado el tema. Malditos O-rings, nos hicieron renegar. Se pucha, no sé, otra vez algo que se rompió. Listo, O-ring roto. Aquí están los rotos y algunos por las dudas en vez de reemplazo de más. Bueno, esto no sé para qué se van a servir, pero bueno. O-ring solucionado. Son O-ring para grifería, o sea, para canillas. No sé si va a funcionar mucho con respecto a la nafta. Esperemos que duren mucho, compré varios igual. Y hay que recordar ahora en otro momento que llega a alguna otra ciudad, a ver si consigo los O-ring, pero que sean para combustible. Yo no sé si será el mismo material o no. No sé, pero bueno, se solucionó. No, por suerte Lucas encontró el problema de la moto, que era el O-ring de la bomba, que ya lo había, como no sé si los comentó, que lo habíamos visto la otra vez cuando la desarmamos, ese O-ring que estaba más o menos, y se ve que era eso. Aparentemente es eso. Ahí la salí a probar y todo, parece que quedó bien. Pero la otra vez habíamos probado un poquito y parecía que andaba bien, y después cuando lo usamos el otro día no fallaba. Ojalá que sea eso nomás. Yo estoy un poco mejor, al menos no tengo tanto dolor ya. Sí sigo con náuseas,
y tengo que comer muy de a poquito, tomar Gatorade, porque ayer de tanto vomitar, sé que vomité un líquido del estómago que es un protector para el estómago, así que tengo que comer muy de a poquito y tomar muy de a poquito hasta recuperar. Me pusieron un suero y bueno, recuperé bastante rápido, al menos se me fue el dolor fuerte que tenía en la panza. ¿Qué va a ser? No todo en el viaje es bonito, suceden cosas. Por suerte la atención acá fue gratuita, fue un hospital, nos atendieron re bien, un poco demorado porque había mucha gente, pero nada, entendible igualmente, había mucha gente con distintos problemas y con virus también. Evidentemente lo que yo tuve fue un virus. Yo pensé que fue deshidratación, pero no, fue un virus, o es un virus en realidad que tengo todavía. Así que por unos 5 días más o menos tengo que seguir unas medicaciones, a ver si recupero. Pero ya hoy estoy mejor, por suerte. Una semana después, ya recuperada, nos volvimos a subir a la moto a conocer Portobelo. Buenas. Bueno, llegamos hoy a Portobelo, pedimos un ratito para salir del trabajo y nos vinimos por acá para... Uy, qué quilombo. Para conocer un poquito Portobelo. Es muy distinto ya a lo que es la parte de Bombiña, es mucho más edificio. Mira, ahí hay un muelle. Esto es una laguna aparentemente. Y mucho más distinto porque hay bastante edificio. A ver si podemos ir para el lado de la playa. A ver, conocer un poco cómo es la playa acá en Portobelo. La verdad que pensamos que era distinto Portobelo, no sé por qué. Bueno, nosotros lo escuchamos mucho hablar de Portobelo. La gente viene acá de vacaciones y se nos decía que era una mega ciudad. Pero no, hay muchos edificios, sí, pero no es una mega ciudad. Es pequeñita, es chiquita. Uy, miren ese edificio, qué bonito. Uno atrás del otro. Algunos son bien finitos, así se que en un pedazo de terreno hacen un edificio para arriba. Pero tranquilo se ve que es también. No se nota, se ve la tranquilidad, que no es peligroso, digamos. No se nota gente así como muy cuidadosa con sus cosas y demás, sino que todo tranquilo. Muy parecido a Bombiñas también, en ese sentido. A ver acá. ¿Qué onda? Hoy está medio nubladito, así que el agua no se ve con tanto color. Y está movidita también el mar. Dejarla acá si no pasa nada. No, cuidado con la camioneta. Llena de argentinos está. Paraguayos y argentinos, un montón. Ay, qué bonito acá. Hay una linda vista. A ver. Hoy el agua está re arriba. No hay nada de playa casi hoy. Subió mucho el mar. Está bonito, miren cómo se ve para allá. Aquella parte, o sea, es Portobelo y Itapema, de toda la otra parte de la punta aquí. O sea, están muy pegaditos uno de otro. Soy de todo por la misma ruta. Pero acá la hamaca dice Meia Praia Itapema. Qué raro. Pensamos que era Portobelo. Estamos más perdidos que... Sé que como están muy pegaditos una de otra. A ver, no hay un cartel acá que diga algo. No. Estamos en Itapema aparentemente, entonces nos pasamos de Portobelo. Portobelo era la primera parte, sí. Es chiquitito entonces, más chiquitito que lo que pensábamos. Itapema es más grande. No, esta callecita lo que es. Todo sombra de tantos edificios. Y allá tenemos la salidita al mar. Qué bárbaro, ¿no? La superpoblación de turismo. Porque todo esto es para alquilar de turismo, residenciales, hoteles, todo para el turismo. Para acá no se puede estacionar, solo para ciclista y pedestre. Bueno, vamos a mirar un poquito y seguimos. A ver, ¿qué onda esta playa? Ay, acá pega como el mar más de lleno. Uy, ¿y eso? Un avión.
Un helicóptero. Acá hay más gente ya. Pero poca playa hoy, ¿eh? Poca arena, pobre gente. Están todos amontonados porque está el mar muy en contra, si no estaría como por allá, mucho más lejos. Es lo que hay. Después de tantos días de lluvia, al menos hoy está lindo. Vamos a ir un poquito más. A ver qué onda más en la punta de Itapema. Vamos hasta la punta, amor. Vamos a ver si llegamos hasta la punta. Si se puede, si hay algo ahí. Y nos pegamos la vuelta porque miren cómo se está poniendo el cielo allá. Otra vez lluvia. Qué bárbaro. Acá tenemos otra bajada de la costanera. Es larguísima la costanera, es impresionante. Va todo para allá, para aquel lado. Miren la cantidad de gente, uno al lado del otro. Ay, Dios mío. Eso sé que ni loca, ¿no, amor? Ni loca, no, gracias. No, del lado que nosotros estamos ni ahí que es así. Es mucho más tranquilo, hay mucho más espacio. Hasta ahora la mejor playa donde estamos quedando nosotros. La verdad. Uy, una Ferrari allá, amor. Acá adelante, ¿verdad? Estacionado. ¡Ay! Tiene un helipuerto acá también. ¿Qué es este lugar? Grupo N1 Emprendimientos. Miren lo que es ese auto. La segunda vez que vemos una Ferrari en vivo. Una vez vimos en Uruguay una. Ajá, y esta es la segunda. Era más vieja, esta es nuevita. Miren lo que es este. ¡Oh, qué belleza! Vamos a sacar una foto. La Himalayan versus la Ferrari. Y allá hay otra, mira. Acá hay otro más. Oh, ¿esto qué es? ¿Camaro será? Titanium. ¿Qué será esto? Grupo N1 Emprendimientos. Toda la facha del negocio inmobiliario, o no sé qué es. Eléctrico, no creo que sea. Miren, tienen para cargar ahí la estación de carga. Y acá tienen enchufes. Cargue aquí su celular. Un estilo único de conectar. Grupo 1 Emprendimientos. ¿Qué será esto? Ah, y zona Wi-Fi también. Y miren los edificios que hay acá, las maquetas. Miren lo que es. Miren esta maqueta. Nunca vi una maqueta así en vivo, la verdad. La primera vez que veo una cosa así. Con los autitos ahí abajo. ¿Será ese el dueño? Tan joven así. Amor, venía a mirar acá. Lucas se mandó ahí adentro, me dice que hay un Tesla. A ver, vamos a mirar. A ver. ¡Wow! La primera vez que vemos un Tesla también. ¡Qué increíble! Bueno, para que primero voy a ver esta. Miren lo que es. ¡Wow! ¡Ay, qué rico olor que tiene! ¿Y esto? Este es el Tesla. Miren, te digo que me quedo con un Tesla en lo que es diseño. Miren lo que es, de diseño de interior en realidad. ¡Wow! ¡Qué increíble! No tiene manija para agarrar. Acá hay un helipuerto. Wow. Sí, vimos el helipuerto, sí. No hay para el jugador, ¿cómo se llama? Neymar. Tiene un piso ahí. ¿Acá, Neymar? Ahí. ¿En ese? Paren el helicóptero, toda la gente viene y se va ahí. ¿Son ustedes? De Entre Ríos, de Chajarí. ¿Ustedes? Tucumán. De Tucumán, ajá. ¿Andan en moto? Andamos en moto, sí. Bueno, con cuidado. Sí, sí. Hay cada pelotudo. Ay, sí, es peligroso acá como manejan. Cuidado también. Pero hasta ahora bien, nosotros somos tranquilos, vamos con precaución, así que... Bueno, gracias, sí, de moto, sí. En 2 motos, ahora salimos en una porque es más fácil. Chao, suerte, buen viaje. Ay, acá tienen para cargar los autos eléctricos. Ahí nos dijeron estos tucumanos, ahí supuestamente tiene un piso Neymar que baja acá en el helicóptero y vive por ahí. No sé si será así, pero que acá hay mucho dinero, se nota que hay mucho dinero. Bueno, y este sería ya como el final de todo lo que es esta playa de Itapema. Ay, qué lindo ese puente, todo hecho con piedras. Está bonito, acá hay otra movida ya, mucho más turística. Hay bailecitos, miren, allá están bailando. Igual hoy está re tranquilo por el día, que está más o menos, pero re lindo igual. ¿Vamos hasta el muelle ya, amor?
Vamos a chusmear a ver. Y esto no sé qué será. Se ve que viene un río o algo que es como un lago, una laguna, un río. Tiene más pinta de río que desemboca al mar. Acá se ve bien, mira, la cantidad de edificios que hay. ¿Nosotros dónde estamos después de todo? ¿Como para allá? ¿O atrás del morro? Ah, allá está. Allá está el morro de las antenas de Cimbros. Entonces estamos atrás de ese morro. Impresionante la cantidad de edificios. Y todos en construcción, la mayoría. Hay muchos edificios en construcción. El más alto parece ese y este. Bueno, sí, aquel. Ah, y allá hay uno alto, mira. Algunos son muy finitos y altos así. Qué bonito, ¿eh? Para nuestro alivio no hay tanto sol, pero para el color del agua y para la gente, bueno, no es tan bueno que no haya sol. Pero para nosotros sí, porque en la moto se pone pesadito. Ya vamos volviendo. Este sería lo que es el centro de Itapem. Miren la cantidad de edificios altos. Este, el que veíamos alto y de allá. Impresionantemente alto. No sé cuántos pisos tendrá. Hoy es un día tranquilo porque en otro momento esto está así de gente. Hoy, no sé por qué, pero está muy tranquilo. Relativamente poca gente. Otro Ferrari acá. Russi. Esta disposición, sí. Medio con polvo, ¿eh? No lo tienen muy limpio. Cambió el clima y miren cómo está ahí. Así que vamos volviendo nomás. Hora de volver. Bueno, aquí el Centriño, se le llama esta calle, es la calle que viene desde Portobelo. O sea, la comunica acá, dobla ahí y allá se va para la playa. Y para acá, esa parte es la parte del puerto Trapiche, le dicen a eso. Y vinimos hoy, mandado con antojo a Dani, y nos venimos a tomar un helado. Una cosa aquí que vimos muchas heladerías que son autoservicios, por así decirlo. Vas a agarrar tu potecito de lo que pagues y vas a pones todo, te lo pesan y es lo que vas a pagar. Es medio, ¿cómo que se dice? Estratégico, porque vos no sabés cuánto pesa el helado cuando vas sirviendo. Vos vas a poner y cuando va a pesar te encontrás con que no era lo que quería gastar. Está bueno igual. La mayoría de las heladerías pícole en portugués son autoservicio. Hoy domingo, ya hay mucha gente, el fin de semana van y vienen. Hacia el fondo hay una linda tormenta, pero bueno, mucha gente hoy es fin de semana. Menos que otras, pero bueno, bien, muchos argentinos ya empezaron a llegar a Argentina hace una semanita más o menos. Muchos argentinos, muchos cordobeses lo que se escucha. Vamos a ver cuando llega la gente de Buenos Aires y Entre Ríos. A ver si nos cuenta Dani cómo es lo del helado. ¿Cómo es, Dani? Helado. Es autoservice. Yo me serví azaí, coco y este que era pistacho. Así que vamos a probar, no sé, a ver cuánto sale. Muy bueno, ¿eh? Este es el azaí, que es muy común acá en Brasil. Y tiene un gusto raro. Es dulce, pero como al fondo es un poquito amargo. No se compara con otra fruta. No sé, raro, igual muy rico. El coco está muy bueno y el pistacho creo que es el mejor de todos hasta ahora. ¿Cuánto salió ese potecito allá? Este potecito, sí, ponele menos, un cuarto, menos. Tiene 3 bochitas y me salió 10 reales. Re barato en comparación de otros lados que te venden 8 reales el sorbete que le dicen acá, que es el heladito rápido ese con cremita tipo McDonald's. Sale 8 y este sale 10 y le puedes poner lo que quieras arriba. ¿Parece más natural? Y es más artesanal, Son como las 2:30 de la noche y algo extraño. Día de sol al fin. Y bueno, nosotros empezamos el movimiento. La carpa está toda manchada del moho. Miren cómo se oxida todo.